bendiga más. Bueno, todo el que ha estado aquí en este escenario de verdad que sabe lo que se siente, ¿verdad? Te ríe, ¿verdad? Porque desde aquí la cosa se ve diferente. ¿Usted sabía eso? Si usted quiere saber qué se siente, hable con mi pastora para que lo ponga a ver el escenario. Y de verdad que cuando mi pastora me dijo que me tocaba dar la palabra, yo le dije, pastora, digo lo que dice mamá Josefa, en un minuto el panorama cambia. Porque de verdad que te cambió el panorama, te cambia el panorama, porque hablar de la palabra de Dios, mis hermanos, no es cualquier cosa. Yo he estado en otros escenarios, pero cuando tú tienes que hablar del dueño del escenario, del dueño del universo, las cosas cambian. Amén. Y esta prédica no es un tema muy largo, ni muy complicado, ni muy complejo, ni hay que buscar muchas cosas. Y el tema que yo voy a hablar en esta noche es fe que mueve montaña. Es un tema realmente que el Espíritu Santo me dio. Cuando la pastora me dijo que yo iba a tener la palabra, yo le dije al Espíritu Santo, ¿de qué voy a hablar? Y él me dijo, ¿cómo de qué voy a hablar? De mí. Tú tienes que hablar de mí, de lo que yo he hecho en tu vida, de lo que tú has visto que yo he hecho en tu vida, del poder de Dios en tu vida, de cómo yo me he glorificado en tu vida. Y por eso en esta noche yo le puse a este tema, fe que mueve montaña. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo y vamos a decirle al Espíritu Santo gracias porque nos ha permitido estar aquí una vez más en tu casa adorándote. Gracias, Espíritu Santo, por un día más que nos has regalado. Espíritu Santo, ven identificando cada necesidad, ven identificando, Espíritu Santo, cada situación. Aquí estamos, Espíritu Santo, creyéndote. Yo estoy aquí dispuesta a que tú me uses para que se haga tu voluntad y que tú seas el que venga obrando en cada vida, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. De inmediato acompañe conmigo a Marcos 11, 22, 26. Y dice así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte o montaña, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga se ha hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiera orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tiene algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas. Porque si nosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará nuestras ofensas. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Esta palabra de verdad que cuando yo la veía, cuando yo estaba preparando el tema, vi que esa era la palabra que iba acorde al tema. Porque aquí dice Jesús, cualquiera que le diga a la montaña, quítate y échate al mar, se va a quitar, ¿verdad? Y me puse a investigar con mi amigo Google y busqué qué es una montaña. La Biblia habla de montaña. Y pude ver que decía que era una montaña, es producida por una erupción volcánica, tiene diferente anchura, puede ser larga, puede ser larga, más corta. Hay diferentes tipos de montañas. Y los otros días, yo me río porque los otros días íbamos para Bávaro y veo yo una montaña muy linda, frondosa, grande. Y digo yo, wow, mira qué montaña más linda. Dice Zoe, la hija mía de 4 años, mami, montaña no, colina. Y le digo yo, ¿cómo que colina? Sí, mami, colina. Es que eso yo lo escuchan en los muñequitos. Pero aquí en esta noche la Biblia nos habla de montaña. De montaña, amén. Y él dice, y dice aquí textualmente, cualquiera. Él no está hablando de un apóstol, que tiene que ser un predicador, que tiene que ser un evangelista, que tiene que ser un pastor, no, cualquiera. ¿Y usted sabe quién es cualquiera? Usted y yo. Cualquiera somos usted y yo. Y si nosotros, dice aquí Marcos, dice la palabra, que si nosotros tuviéramos fe y le abramos la montaña, ella se moverá. Ahora bien, pero en el mundo natural le dije que es una montaña, ¿verdad? Una montaña que podemos ver, todos hemos visto montaña. Ahora, en el mundo espiritual, vamos a ver en el ámbito espiritual que es una montaña.
Una montaña en el ámbito espiritual puede ser una crisis, puede ser una enfermedad, puede ser una situación, puede ser un matrimonio destruido, puede ser un espíritu de depresión, puede ser un problema que usted no le encuentra solución. Pero en esta noche yo te digo, iglesia, que tú tienes la palabra. Aquí la palabra nos está diciendo que cualquiera que le hablara a la montaña, que cualquiera que le hablara a su situación, que cualquiera que le hablara al problema, y hay una condición, y no dudare en su corazón, será hecho. Amén. El problema, mis hermanos, es que nosotros cuando llegan las montañas, llegan las situaciones a nuestras vidas, comenzamos a darle importancia. Comenzamos a hablar. Cuando tú vas a un médico y te diagnostica una enfermedad, lo primero es que tú llamas a su tanejo, perencejo. Toda esa gente lo conoce, mi abuela, yo no sé. Pero tú llamas al amigo, el vecino, el compadre y le cuenta. Y le cuenta de tu montaña. Y le cuenta de la enfermedad que te acaban de diagnosticar. Amén. Pero hoy la palabra de Dios nos dice que le hablemos. En vez de tú hablar de tu problema, en vez de tú hablar de tu situación, comienza a hablarle. Cuando el doctor te está dando el diagnóstico, tú le dices, obviamente tú tienes que tener, hay que tener un poco de ética. Tú no le vas a estar hablando en lengua ahí adelante en el consultorio. Pero en tu espíritu, tú obras y le dices, yo no acepto esa montaña, yo no acepto esa enfermedad. Y le habla y comienza a hablarle a tu montaña. Y comienza a declarar y comienza a decirle, Jesús murió en la cruz del Calvario y dejó todas mis enfermedades, toda mi dolencia allí. O sea que tú no tienes por qué recibir esa enfermedad. Tú no tienes por qué hacer esa enfermedad tuya, porque de una vez decimos, ay no, es que yo tengo diabetes, ay es que yo sufro de la columna. Comenzamos a ñoñar la montaña. Y en esta noche Jesús te dice aquí en Marcos claramente, no le hable, no hable de esa montaña. Ahora tú tienes que dudar, tú no puedes dudar, tú tienes que creer. Tú tienes que creer que ella se va a deshacer, porque si la montaña, ella dice cualquiera que crea que la montaña se irá al mar, porque si la montaña viene del mar, obviamente cuando hay erosiones volcánicas, ella se va deshaciendo. Cuando usted entra a tierra en agua, ¿qué es lo que hace? Y aunque usted tenga el problema, porque hay una realidad, hay un diagnóstico, hay una crisis, hay un matrimonio que está roto, hay un hijo que está reverde, y es una realidad que usted no puede cambiar. ¿Entiende? Usted no puede cambiarla en el mundo natural, pero en el mundo espiritual sí puede cambiarla. En el mundo espiritual usted puede decir, la enfermedad te va. En el nombre de Jesús yo pongo el orden en mi casa. En el mundo espiritual usted lo puede hacer. Amén. Aunque usted vea lo que vea, aunque usted vea que la situación no cambie en el mundo natural, pero en el mundo espiritual se está trabajando. Amén, gloria a Jesús, gloria a Dios. Iglesia, tenemos que tener bien claro, identificar nuestra montaña, identificarla y creer lo que dice Jesús. Amén, gloria a Jesús. Vamos de inmediato a Juan 11, 3, 4, la muerte de Lázaro. Y dice así, ya lo tienen. Enviaron pues la hermana para decirle a Jesús, Señor, he aquí, el que ama está enfermo. Oyendo esto, Jesús le dijo, esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. ¿Lo leyeron? ¿Vieron lo que dijo? ¿Qué hizo Jesús ante la situación? Miren, a mí hay algo que me encanta de Jesús. Y por eso yo vivo leyendo y me encantan la vida de Él. Porque cuando Jesús te dice que haga algo es porque ya Él lo hizo. Amén. Fue porque Él lo vivió. Me parece ver que Marta llamó, mira Jesús, ven que Lázaro está muriendo, Lázaro está grave. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús lo cogió con calma. Jesús no cogió corriendo como un loco. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me voy? No. Jesús actuó calmadamente y le dijo, mira Marta, oye lo que te voy a decir. Esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para el Señor glorificarse.
Amén. Esta enfermedad es para yo glorificarme. Y cuando llegue el problema, mi hermano, a su vida, y cuando llegue la situación, no crea que es para muerte. No crea que usted va a terminar. No crea que usted se va a quedar ahí. Usted va a salir victorioso. Pero hay una condición. Hay una condición. No puede dudar en tu corazón. Cuando llegue la montaña, usted tiene que golpear la montaña. Tiene que hablarle al problema. Tiene que decirle, te quita. Porque yo le voy a decir algo. Cuando usted va por un camino y encuentra una montaña, que hay varias opciones. Te puede ir a la derecha, te puede ir a la izquierda. Pero si el camino que me lleva a mi meta final es esa montaña, usted tiene que buscar la forma, usted tiene que golpearla. Y cuando usted golpea esa montaña, usted puede golpear la montaña 99 si el último golpe, número 100, es que la rompe. Usted no puede desistir de golpear, usted no puede resistir de hablarle al problema, porque nosotros tenemos la palabra aquí. Nosotros tenemos, ¿con qué fue que Jesús arrepintió a Satanás? Fue con la palabra, escrito está. Y nosotros tenemos aquí la palabra, mi hermano. Amén. Yo le dije a usted que yo venía a hablarle a hoy, esta noche, de un Dios que yo he visto. Como dice la canción, yo he visto a Dios sanar. Yo he visto a Dios hacer imposible a la mente humana. Y le voy a contar el testimonio de mi amiga, mi hermana Raquel. Le diagnosticaron cáncer grado 3 con metástasis en el páncreas. Los doctores le dieron 1 año máximo de vida. Ella tenía esa montaña frente a ella. Gloria a Jesús. Ella tenía su montaña, pero inmediatamente ellos comenzaron la quimio, porque mientras el paciente está vivo, hay que hacer humanamente todo, ¿verdad? Y comenzaron, la doctora le dijo, te vamos a dar 20 quimios adelante. 20 quimios a ver si cede, pero no aseguraban nada, mis hermanos. Pero yo les voy a decir algo. Ante esa situación, yo nunca vi a Raquel, mi amiga, mi hermana, hablar de la montaña. Nosotras nos juntábamos y nos íbamos para Bávaro, nos íbamos a andar, y no hablábamos de la montaña, no le dábamos importancia, porque es que usted no puede hablar del problema, usted no puede vivir gritando, usted no puede vivir moqueando. Si usted tiene un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que murió en la cruz del Calvario por usted, amén. Usted no puede, aunque humanamente yo estaba viendo que el cáncer estaba en el mundo natural, yo estaba viendo que se le estaba cayendo el pelo. Yo estaba viendo que se le cayeron las pestañas, que ella se le caían las pestañas. Y ella me decía, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Me escribía, ¿y qué yo voy a hacer ahora? Yo dije, fácil. Vamos a comprar 2 pelucas, una rubia y una morena. Te la pones cuando tú quieras. Y nos le reíamos a la montaña. ¿Y ahora qué voy a hacer? No tengo oreja. Coge un lápiz y úntatelo. Y me hacía selfie. Dije, mira qué mujer más fea. Digo, no, tú estás preciosa. Aprovecha la situación. Ahora tú siempre quisiste tener el pelo ahí, ahora ponte una peluca. Pero yo no iba a llamar a ella, ay manita, dime, ya se te cayó el pelo. No, cuando a mí me dieron la noticia, ¿usted sabe cuál fue mi reacción? A mí se me salieron 2 lágrimas porque había una realidad. Pero inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, esta enfermedad no es para muerte, como Jesús le dijo a Marta. Había una realidad, mi hermano. Y yo vine esta noche a hablarte del Dios, porque cuando le dije al Espíritu Santo de qué voy a hablar, textualmente le dije a la pastora, el Espíritu Santo me ayudará. ¿De qué voy a hablar? Y de una vez me dijo, pero ¿cómo que debo hablar? ¿Lo que más tú tienes de qué hablar? De mí, de lo que yo he hecho en ti, de lo que tú has visto que yo soy. Y para no alargarle el testimonio, mis hermanos, comenzaron el proceso de la quimio. A la 10 quimio la doctora le mandó a hacer los estudios a ver cómo iba el cáncer. Pues le cuento que a la 10 quimio el cáncer había reducido un 80%. Ya no había metástasis, ya la montaña estaba deshaciéndose. Pero usted sabe qué sucedió. Mi hermana es cristiana y mi amiga, y cuando la iglesia se dio cuenta que ella tenía cáncer, cogieron 40 días de ayuno, 40 días de oración y silicio, y entre ellas nos unimos amigos y familiares. Y aunque humanamente
En el mundo natural yo veía que el cáncer estaba acabando con ella, que se le estaba cayendo el pelo, pero en el mundo espiritual la montaña se estaba deshaciendo, las células cancerígenas se estaban muriendo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, creer que aunque usted no vea, que la situación cambia, que usted vea que usted se cansa de regar currículum y no consiga trabajo, el Señor está trabajando, el Señor te tiene un trabajo mejor. Que usted vea que ese esposo no cambia, sí, él va a cambiar, pero tiene que esperar, tiene que comenzar a hablar con la palabra, tiene que tener la fe y no puede dudar en tu corazón. Amén. Y le cuento que cuando le dijo la doctora, no vamos a continuar con la quimio porque ya el 80% del cáncer desapareció, vamos a empezar con una quimio de pastilla, de tratamiento. Duró 3 meses tomando el tratamiento. Cuando le hicieron los análisis de nuevo, ¿usted sabe qué sucedió? Ya no había rastro de cáncer, ya no había metástasis. Gloria a Dios, gloria a Jesús. ¿Y usted sabe qué sucedió? Porque para la mente humana lo que Dios hace es imposible. Se hicieron una junta de médicos. ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué pasó? ¿Y qué sucedió? Ellos no lo podían explicar, porque cuando tú no conoces a Jesús, cuando tú no conoces un Jesús que murió por ti en la cruz del Calvario, cuando tú no conoces a Jesús que tú tienes poder, porque Él no dio poder, ellos no lo podían entender, mis hermanos, porque Dios hace posible lo imposible a la mente humana. Amén. Él lo hace posible. Y la doctora le dijo, no, espérate, esos estudios, está bien, están ahí, pero vete a Miami a hacerte los estudios, porque tengo que hacer análisis más profundo. Y ella me dijo a mí, recuerdo que en ese momento fue en junio, nosotros íbamos para Disney, y yo le dije, tú vas para Miami, no te preocupes, si ella no cree, déjala tranquila, pero nosotros vamos a celebrar que Dios te sanó de cáncer. Y nos fuimos de vacaciones, allá no tiramos surf, nos bañamos. Ella fue y se hizo su estudio, obviamente porque ella era su doctor y tenía que obedecer, pero ya en el mundo espiritual Dios había terminado la obra. Amén. Y cuando ella vino de allá, cuando ella vino, a los 15 días que le mandaban los resultados por correo, cuando se lo mandaron, ¿usted sabe qué decía los resultados? No hemos encontrado células cancerígenas en el cuerpo, ninguna. Dios la sanó, mi hermano, y es el Dios que yo creo, es el Dios que yo proceso, es el Dios que yo te hablo, el Dios de lo imposible. Que si Dios lo hizo con ella, lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo. Porque somos hijos de Dios. Simplemente tenemos que creer y no dudar en el corazón. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a Juan 38:44. La resurrección de Lázaro. Recuerda que leímos que Jesús llamó a Marta y le dijo, ven que Lázaro está mal, que Lázaro se está muriendo. Y en el verso 38:44 vemos, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vio al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo, quita la piedra, Marta. La hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y ya porque hace 4 días que ese hombre se murió, ese muerto está hediondo. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, quitando Marta la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a los altos, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y yo sabía que siempre me oye, pero lo dijo por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó en gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de las manos, los pies, con venda en el rostro, vuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátate, déjate ir. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Cuando Jesús se encontró frente a la tumba de Lázaro, ¿qué hizo Jesús? Jesús le habló a la montaña de la muerte. A la montaña de la muerte que había llegado a la vida de Lázaro. Amén. Porque Jesús le dijo, esto no es para muerte, pero en el mundo natural, para los vecinos, para los familiares, para todo el que estaba expectando, Jesús
Lázaro, estaba muerto. Amén. Pero inmediatamente Dios hizo el milagro a través de Jesús. Él alzó sus manos, fue agradecido y le dio gracias. Porque no lo dejó en vergüenza. No lo dejó. La gente que estaban se maravillaron. Y yo te digo a ti en esta noche, cuando llega el proceso a tu vida, ¿tú sabes para qué? Es para Dios glorificarse. Es para que los demás vean quién es Dios. Es para que los demás vean el poder que hay en Él. Amén. Porque Él permitió que Lázaro se muriera. Llegó cuando se murió. Y cuando llega la situación de ese hijo tuyo, que ya tú no encuentras qué hacer, que no encuentras cómo hablarle, ese hijo reverde, y los vecinos comienzan a expectar, bueno, la hermana se va para la iglesia, el hijo se va para el drink, bueno, el hijo llegó a las 3 de la mañana. No vea lo que está haciendo el hijo. Tú tienes que ver lo que tú le has declarado a esa montaña, lo que tú le has dicho a ese hijo, lo que tú dices ahí sentada, porque la palabra que tú digas ahí sentada, tú no tienes que estar en tu casa para soltar la palabra. Lo que tú digas ahí sentada, eso es lo que se va a hacer. Esa palabra tiene poder, esa palabra llega donde tú lo digas. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y te cuento, mi hermano, que a veces llegan situaciones a nuestras vidas que yo le digo de verdad, que las fuerzas se te van. Las fuerzas se te van y tú dices, Señor, no tengo fuerza, pero automáticamente se te van las fuerzas. Tú agarras la palabra y dices, Señor, tú dices que tú le das fuerza al cansado. Señor, tú dices que tú renuevas las fuerzas. Y el Señor le va a dar la fuerza, le va a dar la estrategia para usted esperar que esa montaña se deshaga. Amén. Que esa situación, esa crisis que usted está pasando financieramente no es para siempre. Esa situación, esa crisis es para Dios glorificarse. Porque yo le voy a decir una cosa. Si yo no había tenido montaña en mi vida, porque yo he tenido que empujar montaña con violencia, ellas me han empujado con violencia y yo le he empujado con violencia, le he golpeado con violencia. ¿Cómo yo le he golpeado a la montaña? ¿Cómo se golpea la montaña? Creyendo y confiando en la palabra y creyendo en Jesús, que Él lo va a hacer, y esperando, porque hay que esperar. Hay un tiempo de espera, mi hermano. Hay un tiempo de espera que la montaña se mueva. Y aunque usted vea que esa montaña al otro día amaneció reverdecida, es mentira. En el mundo espiritual está debilitada. En el mundo espiritual está pasando algo. En el mundo espiritual Dios lo está haciendo. Y usted tiene que creerlo. Amén. Usted tiene que aceptarlo. Y usted tiene que saber en el Dios que usted ha creído. Amén. Gloria a Jesús. Y le cuento, y le dije que yo me iba a parar aquí a hablar de montaña, ¿verdad? Le conté la montaña de mi hermana, que en el nombre de Jesús la golpeamos y la montaña desapareció. Amén. Y ese es el Dios que yo he visto. Yo he visto un Dios restaurar matrimonio. Las esposas que están aquí saben lo difícil que es usted ser cristiano y su pareja no, o viceversa. Y yo he visto ese Dios restaurar mi matrimonio. Pero cuando yo tenía esa montaña enfrente, yo golpeaba esa montaña y yo le decía, mira montaña, la Biblia dice que mi casa y yo serviremos a Jehová, que mi casa y yo vamos a servir al Señor. Amén. Yo le decía, montaña, yo te digo a ti, porque mi hermano, la montaña el enemigo la trae para detener el propósito de Dios en su vida. ¿Usted sabía eso? Para detener el propósito de Dios en tu vida, porque cuando la montaña llega, o cuando los problemas llegan, la situación llega, la fe mengua. Pero Jesús en esta noche te dice, si tuvieras fe y no dudar en tu corazón. Y tengo para decirle que la montaña de mi matrimonio llegó para detener el propósito de Dios, pero yo persistí, aguanté, soporté, creí en la palabra, creí en la promesa de Dios que me dice que mi casa y yo serviremos al Señor. Cuando Él me dice que mi casa y yo serviremos al Señor, yo tengo que aguantar y soportar, porque entre mi casa están todos los míos. Amén. Y le cuento que yo me iba domingo tras domingo con mis niños sola para la iglesia, porque mi esposo no le servía al Señor, obviamente, y yo tenía que irme en un taxi porque en ese tiempo teníamos un solo vehículo.
pero yo no desistí. Yo sabía que el Señor lo iba a hacer. Pero ¿cuándo lo iba a hacer? A su tiempo, no al tiempo mío, porque a veces queremos que las cosas sean flash. Que Dios lo haga ya. Y lamentablemente hay un tiempo de espera, un tiempo de soporte, un tiempo de aguante. Amén. Y el Señor sabía que para este tiempo nosotros los dos íbamos a estar aquí en esta casa. Íbamos aquí en esta casa corriendo con la visión. Yo oraba al Señor y le decía, Señor, ya en última yo le decía, porque yo duré mucho tiempo esperando. Yo le decía, Señor, yo quiero un esposo cristiano. Señor, mi casa y yo serviremos al Señor. Señor, mi casa y yo te serviremos. Yo quiero un esposo cristiano. Yo quiero un esposo que te ame a ti más que a mí. Amén. Y el Señor escuchó esa palabra. Y aunque yo veía que la situación no cambiaba, aunque yo veía que mi esposo no iba a la iglesia, aunque yo veía que mi esposo no leía la palabra y que estaba muy lejos de servirle al Señor, yo sabía que esa montaña se estaba deshaciendo, que en el mundo espiritual estaba pasando algo. Amén. Pero Satanás sabía que el propósito de Dios, el propósito que Dios tenía con nosotros, porque Dios nos plantó en esta casa y para este tiempo nosotros íbamos a estar en esta casa y Satanás lo sabía. Pero ¿qué había pasado? Si yo no le hablo a la montaña, si yo no aguanto, si yo no soporto, ¿tú sabes qué había pasado? Yo retrocedo. ¿Y qué iba a pasar? El proceso se iba a alargar, porque el propósito de Dios se va a cumplir. Aunque usted se meta en una cueva, aunque usted se meta debajo de la piedra, aunque usted se vaya donde usted se vaya, el propósito de Dios se cumple. El propósito de Dios se cumple, mis hermanos. Y yo le cuento y le digo que yo le decía todos los días, yo declaraba la palabra. Yo le tiré a esa montaña ayuno y oración. Aguante y soporte, que no todo el mundo puede hacerlo. No todas las mujeres están dispuestas a aguantarlo, ¿verdad? Hoy usted ve, bueno, el día pasado alguien de la clase de líderes nos llamó y nos felicitó porque Dios nos ha puesto a trabajar con gente y ustedes saben que aquí viene todo tipo de gente, vienen personas con su matrimonio destruido, pareja también con su matrimonio destruido, todo, mujeres heridas, y nosotros, la pastora ha confiado en nosotros y primeramente Dios que nos ha puesto y la pastora y nosotros realmente estamos trabajando. Y usted sabe lo que ha pasado. El Señor se acercó a nosotros y nos dijo, qué bonita familia. Le dijo a mi esposo, qué bonita familia tú tienes. Pero ¿quién hace eso? El Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque Él pudo ver en nosotros un matrimonio, como decía la pastora el día pasado, sin careta. Porque usted puede durar nosotros podemos venir aquí a la iglesia con una careta y podemos durar 1 hora con la careta. Pero cuando usted pasa un día con una gente, esa careta molesta. ¿Usted sabía eso? Esa careta ahí, eso molesta. Amén, esa careta molesta. Y Él pudo ver en nosotros que había un matrimonio sin careta. Él pudo ver que en nosotros había un Dios, que Jesús era el centro de mi casa, que Jesús era el centro de mi matrimonio, que Jesús era el centro de mi hogar. Él lo pudo ver, lo pudo reconocer. Y cuando llega la montaña y llega el problema, mi hermano, es para Dios glorificarse como lo hizo cuando resucitó a Lázaro. Todo el que estaba expectando vio que Jesús resucitó. Y hoy yo le puedo decir de un Jesús que resucita muerto porque Él permitió que Lázaro se muriera. Para Él poderlo hacer, porque si Lázaro no se muere, ¿qué había pasado entonces? No podía yo decir que yo conozco un Dios que resucita muerto, porque la Biblia no lo iba a decir. Entonces cuando llega la montaña, llega la situación a tu casa, llega el problema, llega la crisis, es porque Dios quiere que tú hagas, que tú digas quién es Él y lo que Él ha hecho en tu vida. Alguien el día pasado me dijo de que obviamente era una persona que no conocía al Señor. Me dijo, ven acá, ¿y a ti no te da vergüenza de hablar de tus cosas personales con gente que no conoce? O sea, ella me dijo, porque cuando usted testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida, tú tienes que abrir tu corazón, ¿verdad? Y esa persona realmente no conocía. ¿Usted sabe cuál fue mi respuesta? ¿Usted sabe cuál fue mi respuesta?
Yo le dije, no me da vergüenza. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando los soldados van a la guerra, traen cicatrices. Cuando los soldados van a la guerra, vienen con un pie menos, vienen con un ojo menos, con una oreja menos, pero tienen la satisfacción de que fueron a la guerra y pelearon. Tienen la satisfacción de que fueron a la guerra, mi hermano. Tienen la satisfacción de que yo peleé por mi nación. Tienen la satisfacción, no me quedé de brazos cruzados, fui y peleé. Y en esta noche yo te digo, mi hermano, que usted tiene que pelear, usted tiene que empujar esa montaña, usted tiene que hablarle a la montaña a través de la palabra. Usted tiene que pedirle al Señor si su fe está menguando, porque le digo que es verdad que llega el momento que uno se cansa y dice, Señor, quiero tirar la toalla, ya no aguanto más. Pero cuando llegue ese momento, usted sabe lo que usted va a hacer. Usted va a ir a la presencia del Señor, se va a postrar y le va a decir, Señor, tu palabra dice que tú le das fuerza al cansado. Señor, ya yo no puedo más. Y cuando usted se pare de ahí de orar, usted se va a levantar como el búfalo así, porque el Señor te da la fuerza, pero usted tiene que pedírsela. Usted no puede tirar su toalla. Amén. Y usted sabe lo que hizo el Señor, lo que ha hecho el Señor a través de mi matrimonio. Usted sabe lo que hace. Ahora, Julio, cuando llega un hombre o llega una mujer con problema matrimonial, porque los hombres, entonces, óigame lo de los hombres hacen y deshacen en el mundo, las mujeres lo dejan, entonces cuando hacen y deshacen en el mundo y las mujeres lo dejan, entonces vienen a los pies de Cristo con un moquero. Ay, ayúdame con mi esposa. Ay, mi esposa. Entonces de que ellos van a donde Julio y le dicen, oiga lo que Julio le dice, yo voy a hablar con mi esposa que es la experta en juntar gente. Pero ¿quién hace eso? Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios, y la honra y la gloria es para Dios. Porque si en el momento que yo tenía que pelear con esa montaña, que yo tenía que aguantar y soportar, yo no lo había hecho, hoy, ¿qué te sabes qué había pasado? Hoy mi matrimonio estuviera roto, mis hijos estuvieran por ahí, yo estuviera con otra pareja, él con otra pareja. El propósito de Dios se retarda. Entonces iba a haber un proceso de que él tenía que dejar su pareja, yo mi pareja, pues entonces juntarnos, pues entonces después Dios traernos a esta casa. Porque el propósito de Dios se cumple porque se cumple. Lo que pasa, mis hermanos, nosotros retardamos la situación, retardamos el propósito. Amén. Gloria a Jesús. De verdad que, y ha sido, y el Señor me ha respaldado. Porque mire, cuando yo veo un matrimonio roto, me duele. Porque a pesar de un matrimonio roto, hay unos hijos que sufren. Hay unos hijos que usted ve que cuando vienen de retiro, dicen ahí que odian la madrastra, que tienen rencor. No es que la odian, es que ella ve en su madrastra como la oposición de que no le permite que su papá y su mamá estén juntos, y viceversa. No es que la odian. Y entonces detrás de un matrimonio roto hay unos hijos que sufren. Hay una sociedad que se va desgastando. Amén. Y eso a mí me duele. Y de verdad que la honra y la gloria es para Dios. El día pasado tuve el honor y el privilegio del Señor usarme y juntar un matrimonio que tenían 10 años de juntos. Tenían hijos adolescentes, 3 hijos adolescentes, y estaban separados y tenían 2 años separados. Y el Espíritu Santo lo hizo a través de mí. El Espíritu Santo restableció su matrimonio. Hoy están juntos. Hoy volvieron a enamorarse. Hoy volvieron a ser una familia. Y eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor cuando te pone una montaña de frente. Te da la capacidad, te da la experiencia. Porque como dice una frase por ahí, la experiencia no se improvisa. Si yo no había tenido la experiencia de decirle, darle un buen consejo a ella, que yo le digo, no, mija, suelta ese trapo de marido, porque yo solté el mío, olvídate de eso. No. Aparte de una relación, hay 3 hijos adolescentes. Amén. Y la base del matrimonio, Jesús no habla del matrimonio. Amén. Entonces, eso lo hace Dios. Y yo te quiero exhortar, iglesia, en esta noche, que cuando llegue la montaña a tu vida, no retroceda.
No retroceda ni coja otro camino. Comienza a hablarle, porque el Señor te dice que tú tienes el poder. El Señor dice aquí en su palabra que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Cuando usted comienza a declarar vida en vez de muerte, a declarar salud en vez de enfermedad, a declarar prosperidad en vez de miseria, las cosas tienen que cambiar. Las cosas tienen que cambiar de rumbo, mi hermano. Las cosas no pueden quedar igual. Amén. Y en esta noche yo te exhorto y te digo que abra tu boca, porque Jesús te dio el poder. Usted tiene poder en el nombre de Jesús para atar y desatar todo lo que usted quiera aquí en la tierra. Lo que pasa es que muchas veces ignoramos eso. Muchas veces llega el problema y el problema nos arropa, la montaña nos arropa y no podemos mirar así. No. Gloria a Jesús. Amén, dijo el que quiso. Vamos aquí a ver. Gloria a Jesús. Fe. Ten fe, Jesús te invita a creer. Vamos a Hebreos 11, 17, 19. Dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito. Gloria a Jesús. Hablar de Sara, de verdad. Abraham, la Biblia no lo pinta como el padre de la fe. Esta es una historia que me identifica mucho. Yo le dije a ustedes que yo tenía mucha montaña. Cuando el Espíritu Santo, cuando la pastora me dijo que voy a predicar, yo le dije, yo no sé de qué va a predicar. ¿Cómo que tú no sabes de qué va a predicar, muchacha? Pero tú puedes durar 2 horas, 3 horas, 3 días hablando ahí de lo que yo he hecho en ti. Gloria a Jesús. Y yo me identifico mucho con esta historia de Sara y Abraham. Amén. ¿Usted sabe por qué? Porque llegó un momento en mi vida que yo tuve que tener la fe y tuve que creer. Llegó un momento en mi vida, una montaña de esterilidad como sufrió Sara, que hoy científicamente los doctores le dicen infertilidad, pero es lo mismo. Sara no podía tener hijos. A la mente humana, en el mundo natural, eso es imposible que una señora de 90 años tenga un hijo. Eso es imposible. Pero ante los ojos de Dios nada es imposible. Para los ojos de Dios nada, mi hermano, es imposible. Todo es posible. Amén. Y yo, igual que la mujer del flujo de sangre, le voy a contar otra montaña que yo tuve que empujar con violencia. Por eso le dije que me identificaba mucho con esa historia. Yo tuve que empujarla. Antes de yo conocer al Señor, los doctores me diagnosticaron infertilidad, que es lo mismo, esterilidad. Y yo duré 5 años casada y yo no podía tener hijos. Y yo veía a mi esposo loco con los muchachos, con sus sobrinos, con todo, y yo sufriendo. Pero llegó un momento que, como la mujer del flujo de sangre, ya había gastado todo en médico, ginecología obstetricia entera, la capital entera, y nada pasaba. Y me hablaron de un Jesús que sana, que liberta, que restaura, que da vida. Me hablaron de un Jesús y yo dije, bueno, yo quiero conocer ese Jesús, porque si ese Jesús me sana, yo quiero ver el poder de Jesús. Gloria a Jesús. Y me invitó mi cuñada a la iglesia, y esa misma noche, nosotros vivíamos en Santo Domingo y vinimos a vivir aquí a Higüey, y esa misma noche yo me convertí a aceptar al Señor, porque ya yo me rendí. Ya yo no bebo más pastillas, ya yo no me inyecto más progesterona, si el Señor quiere darme un hijo, que me lo dé, sino que no me lo dé nada. Por eso me identifico con esta historia de Sara y Abraham, porque esperaron la promesa. Y cuando yo me convertí al Señor, comencé a creerle, a esperar, porque hay un tiempo de espera. Y recuerdo que un día vino una predicadora de Romana y dijo: aquí hay 3 mujeres que no pueden tener hijos,
y pasaron 2 al frente. Y pasan aquí al frente. Y pasaron 2 al frente. Y usted sabe que muchas veces cuando Dios va a hacer el milagro, a ti te da vergüenza. Tú quieres como quedarte. El mismo enemigo te dice, quédate sentada, no te pares, van a saber que eres tú. Y mi cuñada me miró así de reojo y yo me paré porque habían 2 y faltaba una y era yo. Gloria a Jesús. Y cuando yo me paré, la señora oró, ella lanzó la palabra y yo la recibí. Golpeamos la montaña, las 2, y la empujamos con violencia. Y creímos, yo creí en mi corazón que el Señor lo había hecho porque me habían hablado de un Jesús que sana. Yo sabía que Jesús existía, pero yo no había tenido una relación con Él. Yo sabía de un Jesús que existía, más sabía de una virgencita, porque en ese ambiente fue que crecí católico, pero no me habían hablado de un Jesús que liberta, que sana, que restaura. Amén. Y le cuento a mis hermanos que pasaron 2 meses, 2 meses pasaron, y yo orando, ayunando, creyendo en la palabra que Jesús había dicho, creyendo en la promesa, como estaba Sara y Abraham, creyendo en su promesa y esperando en Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo, esperar en Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Es cuando Él quiera, no es cuando usted quiera. Las cosas se van a hacer a su tiempo. A su tiempo, porque hay un tiempo, ¿usted sabe de qué? De preparación, un tiempo de experiencia, un tiempo de proceso, un tiempo de aguante, a ver si es verdad que tú aguantas, a ver si es verdad que tú confías en mí, a ver si es verdad que tú vas a esperar y vas a soportar que yo lo voy a hacer. Amén. Y pasaron 2 meses y a los 2 meses yo estaba embarazada. ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? Jesús. Yo te vine a hablar de ese Dios. Yo no conozco otro, yo conozco ese. Yo no sé cuál es el que tú conoces. Yo conozco el Dios que me sanó, el Dios que me libertó, el Dios que restauró mi matrimonio, el Dios que sana cáncer, el Dios que sana esterilidad. El Dios, ese es el Dios que yo te vengo a contar. Es el Dios que yo te vengo a contar. Amén. Ese es el Dios que yo te vengo a contar, mis hermanos. Y te vengo a decir. Y mi hijo le puse Isaac, que significa hijo de promesa. Significa hijo de promesa y significa risa. Porque sentí una alegría tan grande cuando supe la noticia de que iba a tener un hijo. Porque había hecho humanamente, ya humanamente yo había hecho todo y no podía. Humanamente ya yo había bebido demasiado medicamento caro, esa progesterona, eso es carísimo. Ya yo había gastado, yo dije, ya yo no voy a seguir, ya me rindo. Y cuando nos rendimos, ahí es que Jesús lo hace. Ahí es que Dios viene y dice, ahora viene la parte 2, como dice la canción de Isabel Bardem. Yo tengo la parte 2 de tu vida. Amén. Yo tengo la parte 2 de tu vida. Y le puse a mi hijo Isaac. Y tengo para decirte que cuando Dios hace algo, lo hace bien. Dios no hace nada a media. Porque Él podía haberme dado ese hijo y yo seguir con el problema de infertilidad. ¿Usted sabe qué pasó? Tuve que operarme rápido porque si no iba a ser como Abraham, iba a tener la descendencia. Gloria a Jesús. Iba a tener un Conani, mi hermano, era un Conani. Porque cuando Dios hace la cosa, la hace bien. No hace nada a medio. Nada a medio, mi hermano. Dios no hace nada a medio. Gloria a Jesús, Él no hace nada a medio. Y tuve de una vez a Sarai, le puse Sarai porque la historia entera me la cogí para mí. Ahora ellos viven peleando. Sarai le dice a Isaac, cállate que yo soy tu mamá. Y tuve que explicarle la historia. Ya ellos no se dicen, ya ellos no pelean por eso. Y yo a Isaac, mami, ahora dice Sarai que ella es mi mamá. Gloria a Jesús. Pero eso lo hace Dios, mi hermano. Eso lo hace Dios. Y de ese es el Dios que yo te hablo. Que no importa la crisis. No importa, mi hermano. Esa crisis tiene fecha de caducidad. Esa crisis tiene fecha de caducidad.
Pero tú tienes que golpear la montaña. Cuando usted se levante por la mañana, usted abre su despensa. Si no tiene despensa, abra la nevera, que obviamente tiene que tener una nevera. Si no tiene nevera, abra la neverita esa que uno tiene, usted sabe. Pero declare la palabra, porque el poder de la vida y de la muerte está en la palabra. En la palabra, mi hermano, es que está. Usted no puede comenzar a llorar y a quejarse, y que no tengo que comer, y que ahora, y que el banco, y que la deuda. No. Pues dígale que no al enemigo, dígale que no a Satanás. Dígale que no, que usted no le va a llorar. Dígale que no, que usted tiene un Dios que prospera. Que usted tiene un Dios que restaura. Un Dios que es el dueño del oro y la plata. Porque esa situación suya no es para muerte, no es para acabar con usted. Vuelvo y le digo, es para el Señor glorificarse, porque en esta tierra nosotros estamos de vacaciones. Cuando usted va de vacaciones, los que van de vacaciones, que se van fuera del país, pasan muchísimas situaciones. Nosotros fuimos de vacaciones en tiempo pasado, el año pasado, y cuando nosotros rentamos un carro desde aquí, cuando llegamos allá nos dijeron que ese no era el precio, que era el doble de ese. Eso fue una situación, pero nosotros estábamos en una tierra ajena, ¿verdad? A veces te ponen multa porque tú no sabes manejar, o coges una vía, o coges una bifurcación, ¿verdad, Julio? Una bifurcación incorrecta y te ponen tu multa. Pero ¿qué pasa? Usted está de vacaciones en esa tierra. Cuando usted llega a su casa, cuando viene a la República Dominicana, ¿qué usted tiene? Usted tiene su casa, su carro, usted tiene su trabajo, usted tiene su vida. Eso mismo pasa con nosotros, mis hermanos. Nosotros estamos aquí de vacaciones. Es de vacaciones que estamos aquí, mi hermano. Es de vacaciones. Y aquí la palabra de Dios dice que tendremos aflicciones, que tendremos problemas. Así como pasan los problemas cuando tú sales del país, que pasan muchísimos problemas en tus vacaciones. Así pasa en la vida. Así no pasa. Pero tenemos la palabra que nos dice que vamos a tener aflicción, pero de toda ella nos librará. ¿Quién, Yasmín? Jehová, ¿verdad? Y cuando usted tiene ese conocimiento y cuando usted sabe en el Dios que usted ha creído, amén. Bueno, ya el tiempo se está yendo y yo voy por la mitad de la predica. Gloria a Jesús. No, de verdad que yo le invito, cuando la pastora la llame para predicar, de verdad que el panorama cambia. El panorama cambia, pero después que usted está aquí, el Espíritu Santo, porque actualmente yo lancé la palabra y dije, está bien, pastor, el Espíritu Santo me va a ayudar. Y el Espíritu Santo va a decir lo que Él quiera que diga. Y es así, obviamente, cuando tú estás aquí, el Espíritu Santo está aquí de tu lado y te respalda y te dice lo que tú tienes que decir. Porque le estoy diciendo que voy por la mitad de la prédica. Esa prédica, yo no he dicho ni la cuarta parte de lo que tengo aquí. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a Salmo 27. Hay una fe absoluta, mis hermanos, que David estableció en el Salmo 27, que dice: Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la defensa de mi vida. Eso que lo dijo David es una fe absoluta, es una fe real. Amén. Y si David lo dijo, que Jehová es tu luz, tu salvación, la defensa de tu vida, ¿de quién tú temerás? Usted tiene que creerlo. Usted tiene que hacer uso de la palabra. Vemos también el máster de la fe, Job. Ve a Job 13:15. Lo que dice: aunque él me matare, en él esperaré. Miren, mis hermanos, si nosotros comenzamos a leer la palabra y comenzamos a buscar lo que Dios hizo a través de esos hombres de fe, como Abraham, como Job, usted y yo no hemos pasado nada comparado con lo que pasó Job. Y mire lo que Job declara aquí: aunque él me matare, aunque él acabe conmigo, aunque me desinfarre, como quiera yo voy a seguir adorándole, como quiera yo voy a confiar. Porque cuando usted tiene la confianza, como yo le decía, que usted está aquí de vacaciones, que esto es pasajero, usted sabe que todo lo material, todo eso se queda. Y Job perdió humanamente todo. Perdió su casa, su familia, su ganado, todo. Pero Job nunca negó a Jesús.
siempre supo en el Dios que él había creído. Él supo en el Dios que él había creído, en el Dios de su salvación. Él supo en Jesús, él supo que esa situación no era para muerte, que esa situación era para Dios glorificarse en su vida. Y cuando usted sienta que ya usted no puede más, que usted se está ahogando, que el río, el agua ya está aquí, lea la historia de Job. Lea la historia de Job. Lea la historia de la mujer del flujo de sangre. Nosotras las mujeres, nosotros no hemos pasado nada comparada con esas mujeres, pero nosotros la tenemos a ella aquí para nosotros. Cuando llegue el momento del desgaste, cuando llegue el momento del que ya no puedo más, usted mirar esas historias y mirar sus acciones y mirar su actitud. Amén. Gloria a Jesús. Pero en esta noche yo te digo, habrá una condición para tú hacer uso del poder y la autoridad de Dios que Dios nos ha dado. Porque Jesús nos dijo que mayores cosas en su nombre vamos a hacer. Pero hay una condición. Vamos otra vez a Marcos 11, 25, 26. Y cuando esté orando, óigame bien, cuando esté orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos os perdonará nuestras ofensas. Usted sabe cuál es la condición para usted poder hacer uso del poder del Espíritu Santo. Aquí claramente te dice perdonar, tener un corazón limpio, estar a cuenta con Dios. Porque si tú no estás a cuenta con Dios, si tú tienes un corazón lleno de odio, si tú tienes un corazón lleno de rencor, si tú tienes un corazón con heridas del hermano que te ofendió, del hermano, si tú eres sensible, que el hermano me ofendió, que el hermano me habló, que el hermano me dijo. Y cuando tú ves al hermano, en vez de sentarte a tu lado, si te toca sentarte a tu lado, te sientas para el otro lado. ¿Tú sabes qué está pasando? Tú estás perdiendo la autoridad de Dios en tu vida. Tú estás perdiendo la autoridad. Y tú sabes lo que está pasando y lo que va a pasar, que tú te vas a desgastar de hablarle a tu montaña. Tú te vas a desgastar de hablarle al problema y el problema va a persistir. Porque aquí claramente Jesús te dice que hay una condición. ¿Cuál es la condición? Perdonar, tener un corazón limpio, un corazón lleno de amor, un corazón dispuesto a perdonar los errores. Porque Jesús en la cruz del Calvario nos perdonó a nosotros. A mí me encanta lo de Jesús, porque cuando Jesús te dice una cosa fue porque ya Él lo hizo. Si Él te dice que perdone fue porque Él no perdonó. En la cruz del Calvario Jesús nos perdonó a nosotros. Aún así, cuando ya en las últimas, en sus últimos ya fuerza, que no podía más, ya en los últimos dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero Jesús tenía la autoridad de Dios. Era porque tenía un corazón conforme a Dios. Y hoy, mi hermano, en esta noche yo te digo a ti que nosotros tenemos que orar y decirle a Jesús en nuestra oración: Señor, dame tu carácter. Jesús, dame tu carácter, ayúdame a actuar como tú actuabas, ayúdame a pensar como tú pensabas, ayúdame a hacer como tú hacías. Dame tu parecer. Ante cualquier situación, dame tu parecer. Porque si usted tiene el problema, si tiene el problema y tiene un corazón con falta de perdón, tiene un corazón con odio, mi hermano, el problema no se va a quitar, la montaña no se va a mover. Porque Jesús pudo hacer todo lo que hizo porque Él tenía un corazón conforme a Dios, ¿verdad? Era obediente. Entonces en esta noche hay esa condición. Porque no, sí, yo creo, sí. Pero yo le voy a hablar a la montaña y el problema. ¿Y por qué el problema no se quita? Revísate. ¿Por qué la montaña no se mueve? Revísate. ¿Qué está pasando? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Cuál es tu accionar? ¿Por qué el poder del Espíritu Santo no está en ti? ¿Por qué el poder que dijo, la palabra que dijo Jesús, que mayores cosas en su nombre haremos?
en el nombre de Jesús. Y si Él dijo que mayores cosas en su nombre haremos, y Él levantó a Lázaro de la tumba, dígame, ¿qué más evidencia, mi hermano? Levantar un muerto de la tumba. Pero obviamente usted no va al cementerio a abrir una tumba, ¿verdad? Y a levantar un muerto. Pero hay muchos muertos en su vida. Llegan muchos muertos. Problemas, situaciones, crisis, cosas que hieden ya, que tienen tiempo de estar ahí, que ya tú estás cansada, ¿verdad? De verlo. Pero hay una condición: perdonar, estar a cuenta con Dios. Aquí vemos cuando vemos en Marcos 12:14 cuando Jesús maldijo la higuera, ¿verdad? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Al ver de lejos una higuera con hoja, fue a ver si hallaba en ella algún higo, pero al llegar no encontró en ella hoja, pues no era tiempo de higo. Entonces Jesús le dijo a la higuera: que nadie vuelva a comer de fruto de ti. Y sus discípulos oyeron. Los discípulos simplemente oyeron. Los discípulos simplemente vieron que Jesús le habló a la higuera, pero la higuera se quedó frondosa, la higuera se quedó verdecita, la higuera no pasó nada en el momento, porque ellos oyeron. Pero cuando Jesús dijo la palabra y maldijo la higuera, automáticamente las raíces en el mundo espiritual comenzó a suceder algo. En el mundo espiritual donde no se ve comenzó a suceder algo, mis hermanos. Amén. Comenzó a suceder algo. Gloria a Jesús. Gloria. En el verso 20-22 dice, y eso fue el otro día por la mañana cuando ellos pasaron. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se secó. Y respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Gloria a Jesús. Volvió y le dijo: tened fe en Dios. Tenemos la palabra. Aunque usted vea que usted le hable a la higuera y la higuera se quede verde, como los discípulos lo hicieron, que bueno, el maestro maldijo la higuera, pero no pasó nada. Pero al otro día fue que Pedro reaccionó cuando vio la higuera seca. Cuando usted lanza la palabra ahí, cuando usted está ahí y ora y lanza la palabra, en su casa está sucediendo algo. En su casa está sucediendo algo, en su familia está sucediendo algo, en su matrimonio está sucediendo algo, en su esposo está sucediendo algo. Porque lo vemos aquí. Pedro le dijo: pero Jesús, ya se fue la higuera que tú maldijiste. Y ahora se está secando. En el momento que él lo dijo, ellos vieron la higuera que siguió igual, pero comenzó la higuera a secarse. Comenzó la higuera a debilitarse. Cuando usted lanza la palabra y cuando usted lo dice con fe, algo tiene que cambiar. Algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder, mis hermanos. Y vuelvo y le digo, nosotros tenemos la autoridad. Nosotros tenemos la autoridad y el poder. Tenemos la autoridad y el poder. Y Jesús nos dio la autoridad y el poder. Y yo te vine a hablar en esta noche. Ya el tiempo se fue. Y de verdad que fue un tiempo bien corto, ¿verdad? Porque fue 1 hora y fue corto, pero ese es la Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y yo quiero que, hermano, tú te vayas bien claro en esta noche. Que usted tiene poder. Usted tiene poder para hablarle a su problema, para hablarle a la situación. El poder de la vida y de la muerte está en su boca. Usted tiene que hacer uso porque Jesús a cada instante no lo dice. Está aquí en su palabra. Póngase de pie, mis hermanos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Incline su rostro ahí donde esté. Donde está. Comience a orar. Comience a identificar esa montaña que tú sabes que tú has golpeado tantas veces. Comienza a identificar esa situación que tú sabes que tú tienes enfrente. Pero recuerda que te dije que hay una condición para esa montaña moverse. Hay una condición y es que tú no puedes dudar en tu corazón. Hay una condición, mi hermano. Hay condiciones para esa montaña moverse. No puedes dudar en ningún momento que el propósito de Dios se va a cumplir.
tiene que haber una condición. Esa condición que te dije, que Jesús te dice, tiene que perdonar. Cuando esté orando, tiene que perdonar. Cuando esté orando, tiene que ponerte a cuenta con Dios para que tú tengas el poder y la autoridad para ver el milagro de Dios has hecho. Para tú poder ver el milagro de Dios manifestarse en tu vida. Hay una condición. Gloria a Jesús. Y de ese Jesús, haz uso de ese Jesús. Porque Jesús cuando te dice algo es porque ya Él lo hizo. Cuando Jesús te dice algo es porque Él creyó. Él creyó en el quien confía. Él creyó en su Padre. Nunca olvides de quién tú eres hijo. Nunca olvides que tú fuiste comprado por sangre. Nunca olvides que tú tienes el poder. Ese es el Jesús. Ese Jesús que yo te hablé en esta noche. Ese es el Jesús que yo conozco. Es el Dios que yo conozco. Y de ese Dios yo te hablé, mi hermano. Él es Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, el que dejó toda tu dolencia, el que dejó toda tu situación allí. En la cruz del Calvario Él dejó toda tu dolencia. Amén. Gloria a Jesús.